Cordial saludo. Soy Piedad Agudelo, soy docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y es mi propósito hoy traerles el panorama de la leptospirosis en Colombia, haciendo énfasis en la experiencia que hemos tenido en la Universidad CES frente a este aspecto. Leptospirosis vamos a trabajar en dos momentos. Uno, vamos a trabajar algo de generalidades, algo de lo que el grupo de investigación ha podido trabajar, y en la segunda vamos a hacer un énfasis especial en lo que hemos aprendido principalmente en nuestra zona de estudio, que es la zona de Urabá, que queda en Colombia. Entonces, para comenzar, pues como para darles unos conceptos generales sobre Leptospira. Leptospira es una espiroqueta, es una bacteria gram negativa y es el agente zoonótico de la leptospirosis. Ella está clasificada en tres grupos en general, que son grupos saprófitos, grupos de especies patógenas y grupos intermedios. El advenimiento de lo que hemos conocido de Leptospira como tal, estas especies intermedias son especies que pueden estar alojadas en túbulos renales de algunos hospederos que parasitan, pero también pueden estar en el ambiente, y eso ha cambiado la epidemiología de la leptospirosis, lo que conocemos en los últimos años. Entonces tenemos especies claramente saprófitas que no causan patogenicidad, especies claramente patógenas que son 9 especies y especies intermedias. Nosotros vamos a hablar específicamente del conocimiento que tenemos sobre especies patógenas de Leptospira. Esta clasificación que les acabo de mencionar es una clasificación de tipo molecular. Está basado en el advenimiento de todas estas técnicas moleculares que han venido en los últimos años y especialmente al principio de este siglo. Sin embargo, se acompaña por la clasificación clásica, que es una clasificación taxonómica, que es la clasificación serológica. Esa clasificación nos habla de serotipos o serovariedades donde el serovar es la unidad básica de clasificación, pero ahí tenemos que pensar es que los serovares, y esa clasificación tiene que mantenerse, es porque epidemiológicamente hay un nexo entre lo que son las serovariedades y los reservorios. Entonces aquí vemos en esta pirámide vemos reservorios en la base de la pirámide, que son clásicamente los roedores, pero también tenemos otros reservorios que no son tan adaptados como los roedores, como allí tenemos los caninos, los porcinos, los bovinos y los equinos. Y tenemos que todas esas especies de Leptospira pueden mantenerse en diferente grado de adaptación en el ambiente. Entonces es una enfermedad de tipo también ambiental, o sea, no solamente de tipo de reservorios, sino también de tipo ambiental. Y la susceptibilidad, en la parte de arriba de la pirámide tenemos los hospederos susceptibles, donde encontramos al humano como el hospedero más susceptible. Vamos a hablar entonces que para el humano la enfermedad puede venir, las fuentes infecciosas pueden venir de mucha variedad de hospederos, como les contaba, desde roedores, pasando por caninos, en una susceptibilidad, en una fuente de infección bastante del hogar y del domicilio, del peridomicilio, hasta fuentes ambientales de infección silvestre. Con varias fuentes de transmisión, entre las que tenemos la principal, la mucosa, la ingestión de agua contaminada o la transmisión vía placentaria, que no es muy normal en los humanos, pero sí es muy común en animales reservorios. En el humano puede causar meningitis, abrasiones en la piel, pancreatitis, pero en la gran mayoría de las veces causa una falla renal o un síndrome pulmonar hemorrágico. Leptospirosis se presenta en todo el mundo, es una enfermedad de índice global con diferentes picos epidémicos, donde es considerado con más de 104 casos por 100.000 habitantes. Ya estaríamos en la parte epidémica y endémica, donde Colombia, en esta globalización de leptospirosis a nivel del mundo, y les traigo a colación este artículo de Papas en el 2008, donde nos muestra una incidencia para Colombia del 1.6%. Clásicamente, hasta principios de este siglo, leptospirosis se considera una enfermedad de índole ocupacional.
pero donde estaba más afectada la parte rural, pero ha surgido una urbanización de la leptospirosis, donde tenemos riesgo de transmisión ambiental, donde entonces está asociada con clima, con desastres, con pobreza y marginalidad, y es por eso que es considerada ahorita por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad desatendida. Ha pasado de hacerse de un cambio en el contexto de donde la gente trabaja hacia donde la gente vive. Entonces es una enfermedad que se ha también llamado la enfermedad clásicamente mimetizadora. Ella siempre se ha mimetizado con otros síndromes hemorrágicos y febriles, como es el caso de la fiebre amarilla. Clásicamente fue considerada inicialmente como el agente etiológico de la fiebre amarilla y después ha sido revisada y considerada como de otros, que es una enfermedad de otros tipos. Entonces ahora, por ejemplo, para Colombia, siempre también se confundió con un brote en 1933, el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana en esa época, que es ahora la OPS, fue confundida como una enfermedad pirética confundida con la fiebre amarilla. Sin embargo, las personas de Watson Reed, que fueron los que vinieron a trabajar todo esto en la Sierra Nevada de Santa Marta, encontraron que no había evidencia de leptospirosis en Colombia, por lo menos en ese lugar geográfico. Posteriormente, la Oficina Sanitaria Panamericana en 1960 dice que leptospirosis en Colombia no se ha registrado. Pero el primer registro del que tenemos conocimiento de la Organización también Panamericana, encontramos en el 76 una ubicación de leptospirosis, pero de tipo ocupacional, donde se presenta leptospirosis de tipo con serovariedad Pomona y otomales, causando enfermedad en personas de plantas de sacrificio. Conocimiento de la seroprevalencia de leptospirosis, tenemos afortunadamente mucho conocimiento en la época. Tenemos seroprevalencias que van y registros de casos que van desde más del 30% hasta registros que son más o menos del 12%, como es el caso de Antioquia, donde tenemos, por el conocimiento del CIVIGILA, que es nuestro sistema de vigilancia nacional, tenemos aproximadamente 17 serogrupos y serovariedades y sus serovariedades circulantes en todo el territorio nacional, pero leptospirosis ha cobrado gran importancia a partir del cambio climático y a partir de los desastres naturales, como el evidenciado en Nicaragua, a partir del huracán Mitch. Aquí traemos algún registro fotográfico de lo que sucedió allí y por qué es tan importante la leptospirosis después del registro de Nicaragua. Inicialmente comienza después del huracán Mitch, hubo una gran inundación en todo el territorio de esa parte centroamericana y resulta que se comienza a trabajar por el CDC de Atlanta, se comienza a estudiar ese brote como un brote malárico, después se dieron cuenta, pensaron que era un brote de dengue y después se dieron cuenta que de los fallecidos, la gran mayoría de ellos tenían leptospirosis serológicamente comprobado y se demostró que habían tenido síndrome pulmonar hemorrágico en algunos casos, pero que no había pasado ni por ictericia ni había pasado por síndrome renal. Entonces, a partir de ese momento cambia el paradigma de la leptospirosis y es considerada una enfermedad emergente y reemergente. Emergente porque se presentó en Nicaragua con una sintomatología diferente al clásico síndrome de Weir. Entonces, es un síndrome pulmonar hemorrágico. Se presentó en la zona urbana de Baltimore, en 1996 fue registrado, donde se consideraba que la leptospirosis ya no era una enfermedad de notificación para los Estados Unidos. Se presentó en un brote, en forma de brote, en atletas que habían ido a un triatlón en 1998 y posteriormente también fue asociado con la parte turística de deportes de aventura que fue en Borneo en el año 2000. Entonces se considera enfermedad emergente y reemergente con unas categorías clínicas diferentes, pues adicionales a las del síndrome de Weil, como les decía, es una enfermedad leve, similar a la influenza, un síndrome febril
o sea, de Weil, que es el típico bifásico, con ictericia, con falla renal, con hemorragias, con miocarditis y arritmias, con una meningitis y una meningoencefalitis que está asociada con leptospirosis y, como les digo, la falla pulmonar hemorrágica asociada con la forma emergente de leptospira. Entonces, por lo tanto, también tenemos diagnóstico, tenemos tratamiento. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana susceptible al tratamiento, como les muestro aquí. Penicilina es el clásico tratamiento. El advenimiento de ceftriaxona es una muy buena dosis, y en una muy buena dosis también puede servirnos para tanto manejar el leptospirosis pediátrica como leptospirosis en adulto. La amoxicilina también puede ser, y la doxiciclina, que es la terapia oral clásica, donde también nos sirve para profilaxis. Esto es claro que es una enfermedad que es susceptible de ser manejada con tratamiento antibiótico. Pero ¿qué pasa con leptospira? ¿Por qué ha emergido y por qué reemerge en algunos lugares? Y es que siempre la parte que nos falta en el rompecabezas es el diagnóstico. Leptospirosis puede ser diagnosticada microbiológicamente por cultivo, pero el cultivo, si bien es la prueba de oro, tiene algunas consideraciones. Es una prueba imperfecta. Es en sangre, solamente es susceptible de ser cultivada si se hace el cultivo en la primera fase de la enfermedad y antes de comenzar antibióticos. En orina, si es en fase convaleciente. En tejido, en humanos, por lo general, cuando se hace es post-mortem. Los medios de cultivo deben ser manejados con antibióticos porque se contaminan con mucha facilidad. La Organización Mundial de la Salud sugiere un seguimiento de 8 a 16 semanas antes de decir que es negativo. Y sirven mucho para epidemiología molecular, son la base de nuestro trabajo en epidemiología molecular, pero tienen muchas dificultades. Entonces ha habido un advenimiento de las técnicas moleculares y nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tenemos pruebas de PCR como las que les muestro aquí, que es el Henle PL32, que es muy importante porque nos permite diferenciar especies patógenas de saprófitas. La tenemos incluso en un formato multiplex, y esto es una publicación que tenemos del grupo del año 2010, donde nos permite tener dos marcadores, un marcador de saprófitas, un marcador de patógenas, y nos ha servido bastante. Y también en los últimos años, con un trabajo de uno de nuestros estudiantes, también la tenemos en PCR en tiempo real y nos permite diferenciar especies patógenas, especies intermedias de especies saprófitas. Entonces es muy bueno, por ejemplo, para el monitoreo de aguas. Adicionalmente, hemos manejado algunos análisis filogenéticos con algunos genes que no son los clásicos de 16S, sino que son unos nuevos genes, como el gen que tenemos ya probado, que es el gen de la aminohidrolasa, en la cual podemos trabajar la diferenciación de las 21 especies que tenemos en este momento referenciadas en el mundo. Y hemos trabajado también esa PCR específicamente para algunas especies patógenas. Entonces esto lo tenemos próximo para publicar en el American Journal Tropical Medicine and EG, y ustedes podrán ver la publicación ahorita en el mes de diciembre. Son muy buenas las pruebas moleculares porque ellas nos pueden ayudar a demostrar el antígeno bacteriano, el genoma bacteriano. Puede ser usado en cualquier muestra que nos remitan, orina, sangre, suero. El diagnóstico temprano, entonces es un diagnóstico temprano en fase bacteremia. Podríamos hacer inicio temprano de antibióticos, alterar el curso de la enfermedad, y fuera de eso nos permite la caracterización molecular. Entonces, igual, aunque tenemos estas pruebas moleculares, las pruebas moleculares todavía no están muy definidas en nuestro territorio, en nuestros laboratorios de referencia, y entonces tenemos que continuar haciendo pruebas confirmatorias, como es el caso de la histopatología. Aquí les muestro dos fotografías propias del modelo hámster de leptospirosis que tenemos también ya muy bien evaluado. Hacia la parte izquierda les muestro una nefritis intersticial, riñón, hámster, y una prueba de Wartin-Starry, una coloración de Wartin-Starry, donde podemos ver la leptospirasa hacia el interior.
Pero esas son las muestras, las pruebas que nos permiten mostrar el microorganismo. Pero también tenemos la prueba de oro serológica, que es la prueba de microaglutinación, que nos sirve también para definir que las personas estuvieron en contacto con leptospira. ¿Qué necesitamos saber sobre eso? Necesitamos pruebas pareadas, una tomada en fase aguda, otra tomada en fase convaleciente. Tiene mayor sensibilidad si probamos más serovariedades en el panel de prueba, en el set de evaluación, pero también si incluimos serovariedades locales. No, tiene baja reproducibilidad en los laboratorios porque depende de quién la haga. Es una prueba absolutamente visual, pero es una información muy relevante para los clínicos y muy útil para el registro epidemiológico. Entonces, aquí tenemos una demostración de microaglutinación donde vemos las leptospiras microaglutinadas, pero es una prueba que tiene muchas dificultades. Y esa es la razón por la cual ha habido una gran solvencia en utilizar pruebas rápidas y tenemos muchas en el mercado. Nosotros, por ejemplo, para nuestro laboratorio tenemos una prueba nueva, es una prueba que ya tenemos muy bien validada, basada en inmunofluorescencia indirecta y tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%, con unos puntos de corte para inmunoglobulina M y para inmunoglobulina G. Es una prueba que tenemos validada. Lo que tenemos que tener en cuenta con los rangos de sensibilidad de estas pruebas serológicas es que son muy diversos. En un estudio que se hizo, que tenemos para el 2005 en el Current Opinion Infectious Diseases, tenemos que son los rangos de sensibilidad son muy bajos para la primera fase de la enfermedad, pero mejoran bastante para la segunda fase de la enfermedad o fase convaleciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces allí? Que son muy buenas, vienen en formato de desarrollo rápido, nos sirven para orientar al clínico, sobre todo cuando son positivas para inmunoglobulina M, nos está mostrando fase aguda. Todos se basan en antígenos crudos, entonces su sensibilidad y especificidad difiere, pero en el caso de que la primera muestra sea negativa, pues entonces sería lo recomendable sugerir una segunda muestra, pero nos pueden orientar bastante. Entonces, en conclusión, ¿cómo vamos a diagnosticar en humanos? Si tenemos en una primera fase, podríamos diagnosticar con una prueba PCR que tengamos disponible y sugerir un cultivo en sangre. En la segunda fase podríamos tener una prueba rápida, inmunoglobulina M, una primera fase de MAT. Y en la tercera fase, que es una fase ya convaleciente, pudiésemos tener pruebas serológicas rápidas, si nos dieron la primera negativa, entonces volvemos a sugerir una prueba serológica positiva para MAT o para prueba rápida, y allí ya pudiésemos tener un cultivo, pero ya no en sangre, sino un cultivo en orina, y la PCR, pero no en sangre, sino en orina. La globalización nos ha permitido entonces, el advenimiento de nuevas pruebas serológicas y todo, nos ha permitido conocer bastante de leptospira. En el último año tenemos registros de dos publicaciones muy buenas, una revisión sistemática de Costa y colaboradores que salió en PLOS en el año 2015 y otra de Berger en el 2016, y nos han mostrado que definitivamente leptospirosis es una enfermedad subregistrada, que incluso por los estudios de Costa y colaboradores en su revisión sistemática nos está diciendo podemos estar teniendo mayor prevalencia de leptospirosis superior a la que tenemos registrada para dengue o para leishmaniasis, solo que es una enfermedad que es difícil de diagnóstico y por eso lo tenemos subdiagnosticada. Entonces, nosotros también hemos tenido, así como les contaba la experiencia de Nicaragua, también les podemos mostrar que nosotros tuvimos el fenómeno de la niña en el año 2010-2011, donde tuvimos ocurrencia de brotes por inundaciones, por huracanes, por desastres. Nosotros tuvimos mucha evidencia de cambio climático y de hecho, como lo vemos en este esquema, podemos mirar que el periodo de mayor número de casos fue registrado en el 2010 y en el año 2011. Entonces nosotros vimos también allí que había habido muchos casos graves, mostrado en este caso, por ejemplo, con casos con necesidad de hospitalización. Los casos registrados, más del 60%, casi el 70% de los casos requirieron hospitalización, lo que nos está mostrando casos graves de leptospirosis. Entonces, como vemos, la incidencia ha ido en aumento y en los años 2010-2011 hubo alta incidencia de leptospirosis, donde vemos el pico mayor en el año 2010-2011. Entonces,
nosotros teníamos que dar cuenta de qué cepas, de qué fuentes de infección estaban en estos animales, en los reservorios, en los humanos, para poder definir estrategias de control y prevención. Entonces, nuestro trabajo ha sido enfocado básicamente en la zona de Urabá. La zona de Urabá es una zona localizada en el norte de Colombia, en el departamento de Antioquia. Está registrado en 12 municipios. Nosotros hemos trabajado en la gran mayoría de estos municipios, verificando y buscando responder a cuál es la situación de la leptospirosis en el Urabá antioqueño. Entonces emprendimos algunos estudios pioneros a principios de este siglo, donde estuvimos trabajando sobre leptospirosis en más o menos, en esa zona, en más o menos el 9% de la población antioqueña. O sea, pudiésemos inferir a más del 10% de la población antioqueña. Entonces hicimos un estudio grande, pero necesitamos una prueba serológica. Entonces trabajamos una prueba serológica de inmunofluorescencia indirecta que les comentaba al principio de la charla, en la cual pudimos evidenciar una prevalencia general en esos 9 municipios de la zona urbana, de la zona de Urabá, el 12.5% en promedio. Pero teníamos el bagaje de microaglutinación con 6 serovariedades diferentes. ¿Qué encontramos allí? Encontramos serovariedades que estaban circulando de origen muy de transmisión humana, muy de transmisión canícola, o sea, de transmisión bastante del peridomicilio del domicilio, pero encontramos también una transmisión silvestre con alto número de seropositividad por un tipo de Leptospira borbiterseni, que es muy del tipo silvestre. Entonces, ¿qué aprendimos de ese estudio? Aprendimos que había varias coaglutinaciones, casos con coaglutinaciones de gripotifosa iteromorrágica, que son 2 serovariedades que nos muestran contacto con roedores y contacto con caninos, títulos iguales o superiores a 1 en 800, donde nos está mostrando probablemente que es una zona bastante endémica, con circulación activa y constante de leptospira. Y gripotifosa iteromorrágica, que, como les decía, infecciones activas, porque eran seropositividades muy altas, pero además de origen silvestre. Y en la encuesta de factores de riesgo que tuvimos la ocasión de hacer para ese trabajo, encontramos que no había un factor de riesgo, un vínculo con un factor de riesgo clásico, que era edad, género, raza y oficio, pero que sí estábamos encontrando factores de riesgo ambiental, asociaciones con tipo de vivienda, con suministro de agua y con recolección de basura. Entonces nos estaba mostrando, miren, allá en la zona de Urabá, probablemente la leptospirosis está más dada en una condición de riesgo ambiental que en un riesgo clásico. Esto lo publicamos en la publicación, la hicimos en el Cadernos de Salud Pública, y a partir de allí empezamos a hacer una vigilancia del síndrome febril, una vigilancia centinela del síndrome febril, y encontramos asociaciones bastante interesantes. Encontramos dengue, leptospirosis, la más prevalente, en 37 casos, personas con malaria, dengue y leptospirosis al mismo tiempo, con hepatitis A y leptospirosis, con malaria y leptospirosis, con rickettsiosis. De hecho, tuvimos un brote de rickettsiosis en la zona, rickettsiosis y leptospirosis, y brucelosis y leptospirosis. Entonces la zona de Urabá da cuenta aproximadamente, y este es un reporte del año 2015, el año pasado, registra el 58% de los casos de leptospirosis para Antioquia. ¿Por qué? Porque es una zona de una epidemiología compleja, dinámica, solapada en zonas endémicas de malaria, dengue, fiebre tifoidea, brucelosis y virus emergentes y reemergentes. Entonces, ¿qué aprendimos de esa primera parte del estudio? La necesidad de conocer la verdadera frecuencia de coinfecciones dengue y leptospirosis era la coinfección que teníamos más frecuente, y en esta diapositiva se muestra cómo en las zonas urbanas, entre el dengue y la leptospirosis, o sea, entre el vector, que es el Aedes, y entre el roedor, se están casi que compartiendo los factores de riesgo ambiental, de tipo ambiental, para estas 2 enfermedades. Emprendimos entonces un estudio que terminamos en el año 2007 de coinfección de dengue y leptospirosis, donde lo hicimos para zona de Urabá,
donde nosotros ya conocíamos que dengue teníamos en el 57% de los casos. Y entonces comenzamos a hacer ese estudio descriptivo donde a todas las personas que tenían síndrome febril, que no fuera malaria, por gota gruesa, descartado por gota gruesa, les hacíamos dengue y leptospirosis. Hicimos el trabajo con 241 pacientes y encontramos una urbanización de la leptospirosis y que era consecuente con la urbanización del dengue, pero también una ruralización del dengue que no era consecuente. El dengue casi siempre se encuentra en zonas urbanas. Entonces, ¿qué era? También una adaptación del vector del dengue a esas zonas urbanas. Entonces encontramos un 38% de positividad para dengue, un 39% de positividad para leptospirosis, coinfectados el 15% y estos casos de coinfecciones procedían de zona urbana en su mayoría, 62%, y en 37% procedían de zona rural. ¿Qué manifestaciones tenían? Fallecidos tuvimos 9 personas, uno de ellos coinfectados con dengue y leptospirosis, pero en su gran mayoría tenían una sintomatología bizarra compatible o con dengue o con leptospirosis. O sea, por clínica es muy difícil solamente evidenciar una coinfección de dengue y leptospirosis. ¿En qué aprendimos? Que el clínico tiene que pensar en las coinfecciones y estar preparado para manejarlas y ampliar y fortalecer esa cobertura de red de laboratorios, principalmente para un diagnóstico rápido para dengue y leptospirosis. Afortunadamente lo tenemos en la zona. Entonces comenzamos a partir de eso un monitoreo del síndrome febril no malárico, haciendo prevalencia e incidencia, intentando definir prevalencia e incidencia de leptospirosis. Definimos casos como los tiene CDC de Atlanta y la gran mayoría de la OMS como un síndrome febril. Todo paciente que tuviese un estado mórbido de fiebre entre 5 y 65 años, de menos de 7 días ese estado mórbido de fiebre, y un caso prevalente era el caso que tuviese inmunoglobulina M positiva, y un caso incidente era el que tuviese el alza cuádruple por MAT, por microaglutinación, o una inmunoglobulina M por IFI. Tuvimos entonces casos en los 4 municipios del eje bananero, que son Apartadó, Carepa, Turbo y Chigorodó, todas de la zona de Urabá. Encontramos que la principal prevalencia la teníamos de síndrome febril, la tenemos en Apartadó, seguido por Turbo, después Carepa y después Chigorodó. Las características demográficas de esos pacientes con síndrome febril era una distribución más de urbana que rural, lo que era compatible con los hallazgos iniciales que habíamos tenido en los trabajos preliminares, una distribución por edad donde los mayores casos de síndrome febriles eran aquellas personas con sintomatología, con edades hasta los 30 años, con inicialmente bastante empleados y amas de casa, y una distribución por sexo bastante parecida entre hombres y mujeres. La prevalencia que obtuvimos fue una prevalencia general del 14.77%, muy compatible con lo que ya habíamos tenido en el primer trabajo que habíamos hecho en la zona, pero la positividad por incidencia, casos de incidencias de inmunoglobulina M, superaba los registros incluso nacionales. Obtuvimos del 26.6%. Encontramos que nosotros teníamos casos bastante positivos en los 4 municipios, pero también cuando nosotros pudimos hacer microaglutinación con una cepa que pudimos obtener del área, de un caso del área, esos índices superaban los que inicialmente habíamos definido. Y eso es una cosa que les contaba de la microaglutinación, que se vuelve más sensible en la medida que uno pueda poner en el panel de evaluación cero variedades del área. Entonces, eso fue una comprobación. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo cuando incluimos cero variedad endémica, cero variedad local, pudimos aumentar el conocimiento de la seroprevalencia en más del 20%. Y esa comparación nos dio también la posibilidad de mostrar que incluyendo una prueba rápida más la microaglutinación podíamos aumentar lo que eran los niveles de seropositividad y por lo tanto para los datos de vigilancia era muy importante.
corroborando que es una enfermedad subdiagnosticada, dado que tenemos una prueba de oro imperfecta. Como les muestro aquí, esto fue un trabajo una publicación del 2012, en la cual ya era evidente que tenemos una prueba imperfecta, por lo tanto, eso nos hace que el subdiagnóstico de leptospirosis sea mayor. Incidencia global, entonces, para leptospirosis encontramos para el año 2010 de positividad de 132 casos y para el caso del 2011 128 casos registrados, con una incidencia por municipio que, aunque pudimos superar los datos de registro, de todas maneras nos quedan 49% de los casos por otras etiologías de síndrome febril que no pudimos determinar para la parte de apartado, y Chigorodó con un 47% de casos que no pudimos diagnosticar síndrome febril indiferenciado. Aunque de todas maneras tuvimos dificultades para el diagnóstico, cuando comparamos nuestros datos frente a los eventos de salud pública clásicos para el año 2010 y para el año 2011, encontramos que por vigilancia activa nosotros podemos superar los casos del registro nacional. Y la frecuencia de esos casos positivos frente a los serovares encontramos variados. Como les había dicho, en Colombia se han registrado 17 serogrupos circulantes. Nosotros para la zona podemos estar mostrando bastantes serotipos circulantes, como son Copenhagen, Bratislava, Harjo, Tarasovic, Gripotifosa, Shermani, Sinopteri, Canícola, Balún, Panamá y Pomona. Entonces tenemos una amplia serovariedades circulando, y si nosotros pudiéramos hacer un vínculo, que como les decía, la microaglutinación nos da la posibilidad de vincular esto con reservorios, esto con fuente de infección, entonces nosotros obtuvimos unos gráficos en los cuales mostramos, como les muestro aquí, cómo sería esa forma de transmisión, esas fuentes de infección, dependiendo de la serovariedad que está adaptada con el reservorio. Entonces tenemos, por ejemplo, para la parte de apartado, que lo vemos hacia la parte superior de la diapositiva, encontramos que probablemente la principal fuente de infección para las personas de apartado sea el reservorio clásico, que son los roedores. Pero si pasamos a carepa, el reservorio clásico serían los murciélagos. Si vamos para turbo, el reservorio clásico serían las fuentes silvestres, y si pasamos para Chigorodó, está compartiendo en roedores y también por ambiente silvestre. Entonces esto nos muestra que la seroepidemiología de leptospirosis en la zona es bastante diversa y es bastante dinámica. Comparación entre ellos, encontramos, por ejemplo, en apartado, cuando en el año, muy parecidos en el año 2010-2011, en carepa muy parecidos también, pero en Chigorodó una gran singularidad diferente en Chigorodó en el año 2010 y en el año 2011. ¿Qué análisis climático tenemos allí? También para el año 2010-2011, por los números de casos, encontramos picos en el número de casos asociados con el pico de pluviosidad. Eso para la zona de apartado fue bastante claro este vínculo entre pluviosidad, cambio climático y leptospirosis. Para el carepa fue diferente. Primero se presentaban las lluvias y después había un pico de número de casos. En el Chigorodó fue bastante constante, y en turbo siempre había un gran vínculo entre número de casos y pluviosidad, comprobando entonces nuestro vínculo que tenemos de que somos afectados en esa zona. Es bastante afectada la presentación de leptospirosis con respecto a las lluvias. Hicimos mapas temáticos, como les muestro, la distribución de todos los casos, como lo vemos aquí, en todo el eje de estos 4 municipios, y unas agrupaciones, unos clústeres muy claros, principalmente en zona urbana, que nos dice de una leptospirosis bien de tipo urbano, con una distribución de casos 2010-2011 bastante interesante, y con una distribución de casos por serogrupos donde nosotros no pudimos definir en todos los casos
el vínculo con un reservorio. Entonces lo vamos a ver en este mapa, lo vemos en negro, podemos ver los casos de origen desconocido, de un reservorio que no pudimos identificar, pero en su gran mayoría sí los identificamos. Tenemos mixto, que es un complejo de cero prevalencias como dadas de origen urbano y de origen pecuario, con unas claramente en urbano, lo ponemos en rojo, son casos de vínculo bien claro de urbano, o sea, caninos allí implicados, muy probablemente roedores allí implicados. De origen silvestre lo tenemos en verde, donde tenemos fauna silvestre. En esta población la fauna silvestre es muy dada a las personas a tener ese tipo de mascotas, y de doméstico claramente roedores. Entonces esto lo tenemos para Turbo. Turbo tiene una prevalencia más de silvestre que de urbano. Chigorodo tiene más desconocido, no sabemos específicamente cuál podría ser el reservorio de Leptospira allí. Para Carepa es básicamente muy diverso, pero como grandes conclusiones entonces podríamos tener de todos estos trabajos que la urbanización del síndrome febril es bastante grande en esta zona, que pudimos aumentar la sensibilidad del MAT cuando pudimos obtener reservovariedades locales allí en el panel de evaluación. Limitaciones de esta prueba de oro, sin embargo, es la prueba que tenemos que seguir haciendo porque nos da ese comportamiento, nos da ese conocimiento epidemiológico tan interesante para nosotros. Debemos usar definitivamente diferentes pruebas diagnósticas, no podemos trabajar solamente con microaglutinación. Hay un porcentaje de síndromes febriles no maláricos y no leptospirosis que no sabemos todavía de qué los está ocasionando. Definitivamente tenemos una epidemiología bastante dinámica y bastante compleja, y tenemos un predominio de leptospirosis de procedencia urbana. ¿Qué aprendimos de todos estos estudios? Y es como el mensaje que les queremos dejar, es que los profesionales de la salud deben considerar la posibilidad de que la leptospirosis esté cursando como un síndrome febril indiferenciado, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial principalmente con el dengue, que es nuestro principal síndrome febril en el cual nos parecemos más. Disminuir la complicación de la posibilidad de complicaciones, porque la leptospirosis es una enfermedad potencialmente fatal y cuando está en coinfecciones puede ser mucho mayor, y que es necesario en todo caso ampliar el conocimiento que tenemos, y es la razón por la cual pensamos que ampliar nuestra visión hacia la ecoepidemiología de la leptospirosis en la zona es lo que tenemos probablemente aumentar en nuestro conocimiento. Es una enfermedad con múltiples entornos ambientales, con múltiples factores de virulencia de la bacteria, asociada con el cambio climático, con unos entornos sociales que hacen que la clínica también sea muy diferente. Y traigo aquí una frase que le escuché al doctor Rudy Haskell. El doctor Haskell es la persona que en Holanda tiene el centro pues, más importante a nivel europeo y probablemente mundial sobre leptospirosis. Tuve la ocasión de escucharle esta frase que dice que es necesario cortar el nodo de la leptospirosis, porque no es considerada en el diagnóstico diferencial del síndrome febril, por lo tanto no es reconocida como el verdadero agente que puede estar ocasionando nuestras muertes, por lo tanto no es notificada y por lo tanto es considerada que no es problema. Quiero agradecer para finalizar a mis estudiantes de doctorado y de maestría, Ronald Peláez, Esteban Arroyave, y las doctoras Margarita Arboleda y Berta Neily Restrepo, quienes en la zona de Urabá son las con las que hemos trabajado en forma muy cooperativa y en una forma muy amigable. Muchas gracias por la atención y esperamos que algunos conceptos sobre leptospirosis y síndrome febril, principalmente en lo que nosotros tenemos inferencia, que es la zona de Urabá, hayan sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.